Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los possessive nouns o sustantivos posesivos. Cuando hablamos de possessive nouns, nos referimos a una relación de pertenencia o posesión de algo. Ahora, cuando queremos muchas veces traducir oraciones similares a esta, en inglés hacemos lo siguiente. Primero, esta oración en español estamos utilizando posesión o pertenencia, ya que indicamos de. En español utilizamos la preposición de para expresar posesión o pertenencia. En este caso, el nombre de mi amiga es Kate. Es por ello que colocamos de en nuestra traducción y en este caso lo traducimos con of. Sería lo lógico. The name of my friend is Kate. El nombre de mi amiga es Kate. Sin embargo, no digo que sea incorrecto, sino que no se utiliza en el idioma inglés. Cuando nos referimos a pertenencia o posesión, utilizamos el caso posesivo o los possessive nouns. Y ese es el tema de hoy. Bien, ahora veamos qué son los possessive nouns. Dice, they're also known as Saxon genitive, que quiere decir que también son conocidos como genitivo sajón. Bien, analicemos el primer punto. Dice, the possessive form is used with nouns referring to people, groups of people, countries, animals, and with certain time expressions. ¿Qué nos dice? La forma posesiva es usado con sustantivos. Tengan cuidado con sustantivos. Eso lo vamos a ver casi al final del video porque lo estoy pintando de naranja. Seguimos. Y se refieren a personas, grupos de personas, países, animales y con ciertas expresiones de tiempo. Punto número 2. They show ownership or possession. Ellos muestran pertenencia o posesión. Y punto número 3, we're going to use the apostrophe plus s y nos va a dar como resultado esa comilla con s, que quiere decir que vamos a utilizar para hacer posesiones una comilla seguido de la s. Ahora nos toca ver la estructura de cómo formar estos sustantivos posesivos. Para ello he formado 3 pasos. Punto número 1, lo que van a hacer es ubicar el sustantivo o persona que posee. Número 2, van a agregar esa comilla y esa s a ese sustantivo. Y número 3, luego van a mencionar el objeto del que es dueño. Veamos este primer ejemplo. El nombre de mi profesora es Tessie. Sé que esta oración utiliza posesivo s porque ahí está de, el nombre de mi profesora. Bien, ahora, siguiendo los 3 puntos, vamos a formar el posesivo. El número 1 nos decía ubicar el sustantivo o persona que posee. ¿Quién está poseyendo? En este caso, el nombre posee a mi profesora o mi profesora posee un nombre. Lo estoy haciendo de esta manera, aunque en español suene un poquito ridículo, para que me puedan entender y formar así más fácil los posesivos. ¿Está bien? Ok, entonces, la profesora es la que posee un nombre. Bien, entonces, decimos profesor en inglés, teacher. Vamos a comenzar con teacher. Punto número 2, vamos a agregar una S a ese sustantivo. Bien, ahí está la comilla y la S. Tenemos teachers. Punto número 3, mencionar el objeto del que es dueño. ¿De qué es dueño la profesora? De su nombre. Y nombre en inglés es name. Entonces sería teacher's name. Bien, y esto se va a leer en español de atrás para adelante. Sería el nombre de profesora. Ahí le falta algo. Entonces, ¿qué le falta? Muy bien, el adjetivo posesivo. Mi profesora. Para eso, la oración se forma de esa manera. My teacher's name is Tessie. Muy bien, si ustedes están diciendo, pero ahí le falta, se dice el nombre de mi profesora. ¿Por qué no le he puesto el artículo? Bien, en este caso el artículo para name, para este sustantivo, se sobreentiende, no se coloca. ¿Está bien? Simplemente quedaría de esta manera. My teacher's name is Tessie. Y lo vamos a leer de la siguiente forma. El nombre de mi profesora es Tessie. Bien, de esta manera se lee y ya formaron el posesivo. Bien, ahora veamos si esta oración cumple con los 3 puntos estudiados anteriormente.
Dice, punto número 1, la forma posesiva, ¿cuál es la forma posesiva? Esta es la forma posesiva, en este caso, teachers, porque estoy utilizando el posesivo S. Bien, ¿la forma posesiva es usado con sustantivos? Sí, name es un sustantivo. Ahora, ¿está referido a persona, grupo de personas, países, animales o con ciertas expresiones de tiempo? En este caso está referida a una persona, teacher, profesora. Bien, entonces pongamos un check de que sí se cumple. Bien, punto número 2. ¿Ellos muestran pertenencia o posesión? Así es, la profesora posee su nombre. Y punto número 3, ¿estamos utilizando la comilla con la S? Así es, ahí está. Perfecto, entonces cumple con los 3 puntos. Bien, veamos otro ejemplo. La esposa de Rick es hermosa. Bien, sabemos que en esta oración vamos a utilizar el posesivo S porque nos dice de, la esposa de Rick. Hay una posesión. Ahora, vamos a analizar esto. ¿La esposa posee a Rick o Rick posee una esposa? Rick posee una esposa. Entonces vamos a comenzar con el poseedor, que vendría a ser Rick. Y eso lo colocamos aquí, Rick. Seguido colocamos el posesivo S, porque ahí me indica de. Entonces colocamos la comilla y la S. Seguido de la persona, el objeto que posee. En este caso es una persona que es su esposa. ¿Bien? Como les dije, esto suena un poco ridículo en español, porque no se puede decir Rick posee una esposa, se escucha feo. Sin embargo, eso lo estoy haciendo para que ustedes me puedan entender y puedan formar más fácil sus oraciones. ¿Bien? Ahora, Rick's wife, la esposa de Rick. Bien. Ahora, ¿qué más nos está indicando la oración? Que es hermosa. El verbo is beautiful. Rick's wife is beautiful. La esposa de Rick es hermosa. Bien, ahora ayúdenme a traducir estas oraciones. El libro de Mary. Para saber quién es el poseedor, vamos a decir, ¿el libro posee a Mary o Mary posee un libro? Bien, Mary posee un libro. Entonces colocamos el poseedor, que es Mary, seguido de S, seguido de quién posee. En este caso, ¿qué posee? Un libro. Mary's book. Segunda oración, el carro de John. ¿Quién posee a quién? John posee un carro. Perfecto. Entonces comenzamos con John. John's car. John's car. Y por último, el abrigo de mi madre. Mi madre posee un abrigo. Entonces comenzamos con my mother. My mother's coat. El abrigo de mi madre. Fácil de armar, ¿cierto? Sin embargo, hay ciertas reglas a seguir cuando colocamos el posesivo S, y eso lo veremos a continuación. Grammar rules. Para ello he hecho 7 reglas importantes a seguir. Veamos la primera. For singular nouns, you're going to add the apostrophe plus s to the end of the word. ¿Qué quiere decir? Para sustantivos singulares, van a añadir el apóstrofo, que es la comilla, seguido de la s al final de la palabra. Por ejemplo, en este caso tenemos un sustantivo propio, un nombre, Tessie. A ese sustantivo que está en singular, vamos a añadir esa comilla y la s para formar el posesivo, que sería Tessie's. Bien, ahora a este posesivo vamos a añadir un sustantivo. En este caso vamos a decir house. Tessie's house. La casa de Tessie. Bien, veamos otro ejemplo. The cat. A este sustantivo en singular vamos a añadir el apóstrofe S para decir the cat's y algo más. The cat's toy. El juguete del gato. The cat's toy. Otro ejemplo. En este caso tenemos the princess, la princesa. Este sustantivo en singular termina en S. Y eso no hay ningún problema, porque como está en singular vamos a añadir el apóstrofo S para formar su posesivo. Bien, y vamos a decir the princess's dog. Bien, en este caso quizás haya notado un poco de diferencia en la pronunciación. Y si no, les explico. El primero dijimos Tessie's house. El segundo, the cat's toy. Es como si se pronunciara en forma plural. Se pronunciara. No significa que esté en plural, sino es como si se pronunciara. Tessie's.
the cats. Bien, en este caso, the princess, ¿cómo se pronunciaría? Este posesivo S se pronuncia como si fuera una is. Bien, como si fuera un plural. Is. Entonces, vamos a decir the princess's dog. Otra vez, the princess's dog. Bien, entonces sería the princess's dog, el perro de la princesa. Tengan mucho cuidado. Regla número 2. Singular compound nouns. Seguimos con los singulares. Recuerden que los compound nouns son sustantivos que están conformados por más de una palabra. Bien, veamos primero la regla. Es la misma. For singular compound nouns, we're going to add the apostrophe plus s to the last word. ¿Qué quiere decir? Que para estos sustantivos compuestos en forma singular, ojo, seguimos singular, vamos a añadir lo mismo, el apóstrofe s al final de la palabra. Ahora, ahí tenemos un ejemplo. Mother-in-law. Mother-in-law es un compound noun porque está formado por más de una palabra. ¿Cuántas palabras está conformado mother-in-law? 3. Muy bien. Mother-in-law. Excelente. Eso es para decir suegra. Bien. Ahora, a esta palabra que está, este compound noun que está en singular, igualito. Vamos a añadir esa comilla seguido de la S para formar el posesivo. Y vamos a decir en este caso, my mother-in-law's house. La casa de mi suegra. My mother-in-law's house. Veamos otro ejemplo. Ex-wife. Ex-wife también es un compound noun porque está formado por dos palabras. Ex-wife. Entonces, a ese sustantivo en singular vamos a añadir la comilla S para formar su posesivo. Vamos a decir ex-wife's alimony. Bien, ¿esto qué quiere decir? La pensión alimenticia de ex esposa. Bien, entonces simplemente vamos a seguir la misma regla, añadir esa comilla y la S. Regla número 3. Multiple nouns with separate possession, que son sustantivos múltiples con posesión separada. Bien, para estos, we're going to add the apostrophe plus s after each noun, que quiere decir que vamos a añadir ese apóstrofe s después de cada sustantivo. Bien, veamos un ejemplo para entender un poquito mejor esto. Muy bien, tenemos a Rick y Mary y luego tenemos casas y queremos decir las casas de Rick y Mary. Para eso vamos a añadir el posesivo S a cada uno de ellos. Bien, entonces, ¿qué más nos dice? Are very expensive. Son muy caras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si a cada sustantivo le pongo el posesivo, esto me está indicando que ambas personas tienen casas diferentes. Por eso he pintado de naranja, que es la casa de Rick, y de celeste para Mary. Bien, entonces sí me está indicando que las casas de Rick y Mary son muy caras. Pero ojo, estoy diciendo que ambos tienen casas diferentes. Me estoy refiriendo a estas dos casas, no que ellos comparten una casa o que de repente están casados. Quizás ni se conocen, sino que la casa de ambos son muy caras. De repente Rick vive en América del Sur y Mary vive en la China. Entonces, estoy indicando que ambas casas son caras, pero ojo, son diferentes. Bien, es por eso que nos dice multiple nouns, que son multiple nouns más de dos sustantivos. Tenemos a Rick y Mary en este caso, with separate possession, con posesión separada. Entonces, tengan mucho cuidado. Si van a indicar una posesión por separado, entonces van a colocar a cada sustantivo su apóstrofo y la S. ¿Bien? Veamos otro ejemplo para entender un poco mejor. Si quiero decir los pantalones de Paul y Rick son grandes. Ambos tienen diferentes pantalones. Paul, su pantalón es negro y Rick, su pantalón es azul. Entonces quiero indicar que el pantalón de ambos son grandes. Entonces, como es posesión por separado, porque no están compartiendo el mismo pantalón, son dos personas diferentes, entonces a cada uno les pongo su posesivo, ¿no? Y quiero decir, Paul's and Rick's pants are very big. Los pantalones de Paul y Rick
son muy grandes. Con eso nos vamos a la regla número 4. ¿Qué pasaría si tengo múltiples sustantivos pero que la posesión la comparte? When multiple nouns share possession. When multiple nouns share possession, we're going to add up the apostrophe plus s after the last noun. ¿Qué quiere decir? Cuando encontramos a múltiples sustantivos que comparten posesión, vamos a añadir ese apóstrofo s después del último sustantivo. Veamos un ejemplo. Rick and Mary house is very expensive. Quiero decir que la casa de Rick y Mary es muy cara. En este caso me estoy refiriendo a una sola casa. De repente ellos son hermanos o son pareja y ambos comparten una misma casa. Entonces, me estoy refiriendo solo a su casa de ellos. Bien, es por eso que voy a colocar ese posesivo al final del último sustantivo. En este caso es Mary. Ojo, si comparten posesión se coloca solamente un solo posesivo. Bien, en este caso, Rick and Mary's house is very expensive. La casa de Rick y Mary es muy cara. Regla número 5. Irregular plural nouns. Sustantivos irregulares plurales. Ya pasamos a los plurales. ¿Qué vamos a hacer? You're going to add the apostrophe plus s to the end of the word. Entonces, para sustantivos plurales que son irregulares, vamos a añadir igualito, la misma forma, la comilla y la s al final de la palabra. Ahora, en este caso son plurales, pero que no terminan en s. Bien, simplemente cambian toda su forma como ya lo hemos estudiado anteriormente en la lección número 6. Ahora, en este caso tenemos a children. Como no termina en S, pero es un plural irregular, simplemente le añado igualito la comilla y la S para formar su posesivo. Y sería children's. Si quiero colocar la casa de los niños, diría children's house. Veamos otro sustantivo plural irregular. Women. Women es el plural de woman, que es mujer. Women es mujeres. Entonces, como es un plural irregular, simplemente le aumentamos esa comilla y la S para formar el posesivo y decimos women's clothes, la ropa de las mujeres. Women's clothes. Pero, ¿qué pasaría si estamos hablando de los plurales? Y eso se convierte en la regla número 6, que lo he pintado de otro colorcito para que puedan diferenciar. Entonces, acá vemos los plural nouns, sustantivos plurales. Para ello, you're going to add the apostrophe after the s. Bien, tenemos a los plurales como the students. Este termina en s. Bien, es un plural. Entonces, como termina ya en s, ya no vamos a agregar esa comilla y la S. Simplemente vamos a agregar una comilla al final de la letra. ¿Bien? The students se convierte en el posesivo. Ahora, si decimos the students' names, quiero decir los nombres de los estudiantes. Se lee de la misma manera. Solamente se coloca esa comilla. ¿Bien? Veamos otro plural. My babies, mis bebés. Entonces, como está en plural y termina en S, simplemente coloco la comilla al final y puedo decir my baby's toys, los juguetes de mis bebés. Y por último, la regla número 7, proper names ending in S, nombres propios terminados en S. Interesante. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bien, dice, you're going to add the apostrophe after the S or only the apostrophe. ¿Qué quiere decir esto? Veamos algunos ejemplos. A ver, pensemos un nombre propio terminado en S. Lo más fácil. James. ¿Bien? James es un nombre terminado en S. Ahora, en este caso, se puede hacer de dos formas, como nos indica la regla. Si bien quieren ponerle la comilla al final y pueden decir James coat, el abrigo de James. Y se lee James coat. O también pueden hacerlo de esta manera. James, como termina en S y es un nombre propio, podemos colocarle la comilla y la S. Bien, cualquiera de los dos es lo mismo, está correcto.
Bien, simplemente va a cambiar la pronunciación. En este caso, como lo vengo diciendo anteriormente, como ya termina en S, ese posesivo se va a pronunciar como una is. Y en segundo caso se va a leer James's coat. James's coat. Más rápido, James's coat. El abrigo de James. Cualquiera de los dos es correcto. Simplemente la decisión de ustedes. ¿Cuál de los dos quieren usar? Pero sí les digo un consejo. Si están escribiendo un documento o una tarea, ¿bien? Entonces, su documento que están escribiendo deciden utilizar la primera forma solamente con la comilla. Sean consistentes en todo el documento. Utilicen esa forma para escribir todo lo que quieren escribir. ¿Bien? O si quieren utilizar la segunda forma, está bien. Sean consistentes y escriban esa segunda forma. Quédense con eso. No me estén cambiando las dos formas diciendo sí, pero cualquiera de los dos lo puedo utilizar, es correcto. Sí, está bien. Pero sean consistentes en uno de los dos. Si en su documento o su tarea ustedes escriben de las dos formas, entonces se van a ganar una mala nota. Bien, así es que tengan mucho cuidado. Consistencia, por favor. Así es que ustedes decidan si bien se van con la primera o con la segunda. Tengamos otro ejemplo. Texas. Bien, Texas es un estado de los Estados Unidos. Entonces, quiero decir Texas Hockey Team, el equipo de hockey de Texas. Bien, puedo utilizar de esa manera simplemente con la comilla porque es un nombre propio. O también puedo añadir esa comilla y S al final de Texas. Entonces mi pronunciación en la segunda sería Texas. Texas Hockey Team. Texas. Cualquiera de los dos es correcto. Bien, para terminar, let's make some sentences. Hagamos algunas oraciones. Empecemos con este. Este es el sombrero de Kate. Ayúdenme a traducirlo al inglés. Vemos que esta oración tiene el posesivo porque utilizamos de. Sombrero de Kate. Primero traduzcamos este es y decimos this is. This is, este es el sombrero de Kate. ¿Quién posee a quién? ¿El sombrero posee a Kate o Kate posee un sombrero? Bien, Kate posee un sombrero. Entonces comenzamos con Kate. Kate seguido de ese posesivo, ese, seguido de el objeto al que posee, el sombrero, hat. Y sería, this is Kate's hat. Este es el sombrero de Kate. Excelente. Veamos otro ejemplo. Los juguetes de mis hijos están en el carro. Hay un posesivo de los juguetes de mis hijos. Entonces, ¿quién posee a quién? Mis hijos poseen sus juguetes. Entonces comenzamos con my children's. My children's, ¿qué? Toys. My children's toys están en el carro. Are in the car. My children's toys are in the car. Veamos otro ejemplo. La boda de Chris y Tess es en marzo. Hay un posesivo de. Entonces comenzamos con la boda o Chris y Tess. Muy bien, Chris and Tess. Le agregamos el posesivo seguido de wedding, que es la boda. ¿Y cuándo es? Es en marzo. Entonces decimos Chris and Tess's wedding is in March. Chris and Tess's wedding is in March. Bien. O también pueden añadirle simplemente esa comilla y se acabó. Chris and Tess's wedding is in March. Cualquiera de los dos es correcto. Simplemente tengan cuidado con la pronunciación. La primera, Chris and Tess's wedding is in March. La segunda, Chris and Tess's wedding is in March. Muy bien, ya están dominando ese tema. Ahora veamos este ejemplo. Este es el carro de la hermana de mi enamorado. Uf, qué trabalenguas. Este es el carro de la hermana de mi enamorado. Ahí vemos dos posesivos de la hermana de mi enamorado. Bien, hagámoslos facilito. Comencemos con este es en inglés. This is. Bien, ahora comencemos del final y vamos a ir retrocediendo. De mi enamorado. Entonces, vamos a comenzar con my boyfriend. Bien, this is my boyfriend, el posesivo, porque me indica de.
excelente. Seguimos con hermana. Sister. Bien, el posesivo porque me indican de. ¿Y qué posee? Un carro. Entonces decimos, this is my boyfriend's sister's car. Y lo leemos. Este es el carro de la hermana de mi enamorado. Bien, entonces siempre vamos a comenzar desde el último y vamos a seguir en esta forma. Veamos otro ejemplo. El libro de la hermana de Peter es nuevo. Ahí vemos dos posesivos de la hermana de Peter. Entonces, vamos a empezar con Peter. Bien, Peter, el posesivo ese porque me indica de, seguido de sister, su hermana, el otro posesivo ese, seguido de book. Y por último colocamos es nuevo, is new. Entonces sería Peter's sister's book is new. El libro de la hermana de Peter es nuevo. Siempre de atrás para adelante. Muy bien, facilito. Bien, ahora presten atención con esto. Tengan mucho cuidado. Al principio hemos leído que the possessive form is used with nouns. Y esto lo pinté de naranja ya que es bien importante recordar. Ahorita vamos a ver por qué. Veamos el primer ejemplo. Kate's hat. El sombrero de Kate. Bien, este es un posesivo ya que la forma posesiva que es Kate's está seguido o es usado con un sustantivo. En este caso, hat. Hat es un sustantivo. Es por eso que esa comilla y ese es el posesivo. Ahora, en el segundo ejemplo. My sister's dog. El perro de mi hermana. La forma posesiva, my sister's, va seguido de un sustantivo que es perro. Dog. Es por eso que esa comilla y ese es el posesivo. Ahora analicemos estas dos oraciones. Kate's beautiful. My sister's word. ¿Cuál es la diferencia entre estas y la que vimos anteriormente? Veamos. Beautiful, ¿será un sustantivo? Es un adjetivo. Entonces, ¿esa S vendría a ser el posesivo? No, no es un posesivo porque no es un sustantivo, es un adjetivo. Entonces, ¿qué es esa S? Esa S vendría a ser el verbo to be, en este caso, is. Entonces sería la contracción entre Kate, is, y se lee Kate's. Bien, tengan mucho cuidado. Veamos la segunda. My sister's worked. Worked, ¿será sustantivo? Tampoco. Entonces, ¿qué será? Verbo. Como es un verbo, entonces esa S tampoco es un posesivo. ¿Y qué vendría a ser? En este caso es el auxiliar, has. My sister has worked. Está en el presente perfecto para indicar que mi hermana ha trabajado. Bien, y es la contracción entre my sister y has, que sería my sisters. Esto lo vamos a estudiar detalladamente más adelante, no se preocupen. Simplemente es para indicar que no todo es posesivo. Pueden ser contracciones de, por ejemplo, el auxiliar has o del verbo is. Tengan mucho cuidado. Bien, recuerden que la forma posesiva es usado con sustantivos. Bien, para terminar, ¿se podrá usar esos posesivos con sustantivos inanimados? Una pregunta interesante. Esto lo veremos en el siguiente video. Así es que si no se quieren perder ese video, suscríbanse al canal, denle like a este video, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente tutorial.